Buenas tardes, soy Eduardo John Silva Giraldo, psicólogo y estudiante de doctorado en psicología. Quiero presentarles 3 propuestas teóricas que ayudan a explicar la violencia. Inicialmente quiero presentarles a Paul Václavic. Él, a partir de la teoría de la comunicación humana, explica 4 axiomas y que se denominan de la siguiente manera: la imposibilidad de no comunicar, los niveles de contenido y relación, la puntuación de la secuencia de los hechos y la interacción simétrica y complementaria. En este último axioma, la interacción simétrica y complementaria, me quiero detener para hacer la relación de cómo autores explican este axioma con la pauta interaccional violenta. Por ejemplo, Václavic señala que una interacción rígida está relacionada con la rivalidad, con el enfrentamiento y con la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que es una relación competitiva, ya sea entre una pareja, un papá e hijo. La analogía podríamos relacionarla con un pulso de poder. También no toda simetría conlleva la violencia, porque una simetría flexible relaciona pues el respeto mutuo, la aceptación. La simetría se relaciona con una relación de igualdad, pero esta relación de igualdad, cuando tiende a la competencia, puede llevar a una escalada simétrica. ¿Quién le gana a quién? ¿Y quién no da el brazo a torcer? También está la complementariedad rígida. Para Václavic, una complementariedad rígida tiene que ver con una sensación de frustración o de insatisfacción. Es decir, donde una persona está en una posición donde no se siente cómoda, siente que no puede realizar sus proyectos vitales porque se los impide alguien. Y también pues señala Václavic que no toda complementariedad conlleva la violencia, por eso podemos hablar también de una complementariedad flexible. La complementariedad flexible sí tiene que ver con una relación desigual, pero donde cada quien afirma al otro en su posición y se siente cómodo. Por tanto, alrededor de este autor podríamos señalar que la violencia se puede explicar a partir de una pauta relacional de simetría y complementariedad rígida. Otro ejemplo de simetría rígida tiene que ver con las peleas, por ejemplo, entre una pareja, y es que en una pareja las peleas pueden iniciar con gritos, pero luego pueden terminar en golpes. ¿Esto con qué se relaciona? Con una pauta de interacción simétrica rígida de escalada simétrica. Es decir, empezaron primero lanzándose ofensas, pero posteriormente llegaron a los golpes. Por ejemplo, en una pareja, él la grita y ella lo grita y pueden terminar luego los dos propinando golpes de manera mutua. También podríamos encontrar otros ejemplos de complementariedad rígida en una relación de pareja, cuando la pareja espera que ella o él haga todo lo que él o ella le dice, que se podría relacionar con una dominación o una posesión, donde el otro está de alguna manera obedeciendo o siguiendo todo lo que señala su pareja, sin tener posibilidad de expresar su punto de vista y tener voz propia. Pues bien, esto que presento hasta aquí tiene que ver con una, digamos, explicación de la pauta de interacción violenta alrededor de la simetría rígida y la complementariedad rígida que señala Paul Václavic. Ahora les quiero presentar a otro autor llamado
Johan Galtung. Este autor, digamos desde una perspectiva un poco más sociológica, permite explicar la violencia a partir de tres relaciones. Es una articulación entre la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que estas tres, digamos, dimensiones están articuladas y entrelazadas entre sí. La violencia directa, ¿a qué hace referencia? Al acontecimiento, al acto, al evento, a la guerra, a la agresión. Digamos que muchas veces se observa la violencia directa, pero dice Johan Galtung que es importante observar la violencia estructural y la violencia cultural que se relacionan con la violencia directa. ¿Qué es la violencia estructural? ¿A qué hace referencia? Pues hace referencia a la corrupción, a la desigualdad, a la injusticia social, pues que digamos que es fácilmente identificar una, digamos, pauta, digámoslo así, de interacción violenta estructural que mantiene la corrupción, por ejemplo. Y dice Johan Galtung que la violencia estructural tiende a ser institucionalizada. Y al ser institucionalizada, tiende a naturalizarse. También vamos a encontrar la violencia cultural, que legitima la violencia directa y la violencia estructural. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la violencia cultural legitima que maten gente, legitima que haya corrupción. Es como si lo naturalizaran. Pero esta violencia cultural tiene la tendencia a ser interiorizada. Y vamos a señalar pues algunos ejemplos alrededor de algunas categorías que se podrían relacionar con la violencia cultural, como el antropocentrismo, que dice que el hombre es el dueño de la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Pues que puede explotar a la naturaleza en detrimento del bien común, el agua, la tierra, el aire. También otra categoría que quiero señalar, el androcentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Que se valida o se legitima que un hombre tenga poder sobre la mujer. La eugenesia, otro ejemplo. La eugenesia es un término que, digamos, permite relacionar la desigualdad alrededor del racismo, creer que hay unas personas de mejor raza. La misoginia, otro concepto que nos ayuda de alguna manera a explicar cómo se puede llegar a generar comentarios machistas hacia las mujeres, pensando que no saben realizar actividades que realizan los hombres, de alguna manera situándolas en una posición inferior. Y otro concepto que encontré, que lo señala la filósofa Adela Cortina, tiene que ver con la aporofobia. La aporofobia es como señalar, digamos, a las personas como inferiores por su procedencia o por su nacionalidad. De alguna manera, Adela Cortina lo señala como miedo a los pobres, miedo al extranjero, pero a ese extranjero que llega sin, digamos, en una condición de vulnerabilidad. Este es otro aporte que nos permite explicar la violencia desde una perspectiva más sociológica. Ahora les quiero presentar a otro autor que es más contemporáneo, que se llama Byung-Chul Han. Es un autor coreano que presenta desde una perspectiva más filosófica, que está también empezando a hacer interés en la psicología, que permite explicar la violencia desde una perspectiva, digamos, permite señalar que la violencia se traslada al interior. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una tendencia a la autodestrucción. ¿En qué sentido?
Byung-Chul Han plantea tres elementos: la sociedad del rendimiento, la sociedad de la autoexplotación y la sociedad del cansancio. Es decir, que en esta sociedad del rendimiento, las personas entramos en una pauta de producir en detrimento de generar vínculos con el otro, en detrimento del cuidado del otro y del cuidado propio, porque el sujeto se convierte en proyecto y al convertirse en proyecto se convierte en mercancía y al convertirse en mercancía solo sigue o está orientado o a merced del mercado y del consumo. Y en ese sentido, entonces, Byung-Chul Han señala que hay un peligro de generar un síndrome de desgaste ocupacional, que hay un peligro de generar depresión y pues también señala a otros autores haciendo alusión al síndrome de fatiga informativa. Este síndrome de fatiga informativa tiene que ver seguramente con todo el bombardeo de información que actualmente nos llega, y es una información que no procesamos, sino que recibimos, pero que muchas veces nos hace ser parte de una masa que reflexiona poco, pero está orientada por la producción que plantea la lógica del mercado. Y en ese sentido, el otro, digamos, deja de ser importante porque lo importante empieza a ser, digamos, el consumo y el mercado, y el vínculo se va deteriorando. Así que quería presentarles estos tres elementos para explicar la violencia. Primero, Paul Václavic. Segundo, Johan Galtung. Y tercero, Byung-Chul Han. Muchas gracias.